Bienvenidos viajeros a este video. Cuando terminemos el video sacaremos la conclusión si realmente vale la pena ahorrar dinero tomando vuelos con escalas más largas. Los pongo en contexto. Cuando fui a Buenos Aires, la mayoría de los pasajes salían 1.500, 1.600 euros. Y conseguí uno de 1.010 euros, pero con la contra que era de 33 horas de ida y 43 horas de vuelta. Desglosado de la siguiente manera. A la ida es Málaga-París, 5 horas de escala en París, París-Atlanta, con 3 horas en Atlanta, Atlanta-Buenos Aires. El problema es a la vuelta. A la vuelta es Buenos Aires-Atlanta, con 10 horas de escala, Atlanta-Ámsterdam, con 10 horas de escala, Ámsterdam-Málaga. Así es que veremos el video, sacarán sus conclusiones, si realmente vale la pena, no vale la pena. Les diré mis conclusiones al final del video. Así que bueno, espero que lo disfruten y vamos al lío. El periplo, señoras y señores, ha comenzado. Muy bien. Esta es nuestra puerta de embarque. Muy bien, hemos llegado al aeropuerto de París. Y ahora empieza el periplo. Tenemos una escalita de 5 horas. Bueno viajeros, estamos en el aeropuerto de Charles de Gaulle con una escala de 4 horitas y media, casi 5. ¿Por qué no salgo del aeropuerto a dar una vuelta, que esto, que lo otro? Porque en realidad las 4 horas y media de escala, uno tiene que tener en cuenta que una vez que salió del aeropuerto tiene que volver 2 horas antes para volver a pasar el control. Lo que en realidad se te quedan 2 horas y algo. Y recorrer Francia con el frío que hace, con la lluvia que está cayendo y a la carrera no tiene ningún sentido, así que prefiero quedarme aquí a esperar las 2 horas, 3 que faltan y poquito más. Cuídense, gente. Prochain arrêt, terminal 2E, porte L. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Next stop, Terminal 2E. Este aeropuerto es realmente enorme. Te perdés, así que si tienen decidido salir o por lo que sea, cuenten con mucho tiempo porque hay mucho trámite, es muy grande, hay que tomarse varios trenes, es complicado. Así que si no van a tener una escala muy grande, no les recomiendo que salgan. Vean qué hermoso lugar para descansar un ratito si tienen tiempo. Realmente está muy pero muy guapo. Bueno, terminando la primera escala, ya tenemos la fila para subir. Era el viajecito a Atlanta, 10 horitas y media. Y nos vemos.
escala. Ahora vamos a hacer el embarque. Nos vemos. Les pedimos, por favor, que salgan del pasillo. Ya estamos embarcados. Los asientos que han sido asignados de la manera más rápida y segura Así posible que, para que otros pasajeros último. puedan sentarse. Bien. Bueno, ya llegamos. Para variar, como les dije antes, nubladito, ya podemos empezar un recorrido con sol, está claro. Bueno, gente, llegamos. 25 días más tarde. Bueno, estamos en el aeropuerto ya. En una hora salimos con el vuelo de vuelta total son 43 horas. Ya estamos en el avión, a la espera del despegue. Faltarán 20 minutitos que se termine de acomodar la gente y ya estamos rumbo a Atlanta. Muy bien, gente, estamos aquí en Atlanta. Después de dar vuelta por todo el aeropuerto pudimos conseguir los tickets para volar a Ámsterdam y después a Málaga. Estamos en Atlanta y para variar está lloviendo. No es algo nuevo para nosotros, siempre hemos estado en lugares, llegamos y llueve, así que bueno, veremos qué pasa. Estamos en un metro en Atlanta. Vamos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar ahora, pero bueno, a algún lado llegaremos. Con bastante frío y estamos intentando ir al acuario. Supongo que en algún lugar, momento, llegaré. Luego de muchas vueltas creo que encontramos el camino. Creo. Ahora veremos en un rato si llegamos bien. Aunque sea para verlo una horita. Estar una hora, 2 horitas en el acuario. Porque después tenemos que dar la vuelta, así que esa es la parte más complicada. Volver y tratar de encontrar todo, pero bueno, estamos recorriendo Atlanta, que es lo que importa. Hemos llegado, estamos en el acuario. Este es el baño de natación del metro de Atlanta. Estamos terminando la primera escala, 10 horas en Atlanta. Estamos a la espera de... En 2 horitas ya volamos para Ámsterdam. Un viaje de 10 horas.
Y ahí tengo otra escala de 10 horas. No sé si haré algo en Ámsterdam, no sé, ya veré. Así que bueno, esta es la bitácora de viaje. Ya estamos embarcando rumbo a Ámsterdam. Primera etapa completada. Esperemos tener un viaje tranquilo y bueno, nos vemos en breve. Muy bien, gente. Última escala. Estamos en Ámsterdam. Creo que son las 4 o 5 de la mañana. Ahí tiene un lugarcito para relajarse. Parece interesante. Está chulo. Bueno, ahora voy a ver cómo salimos de acá y vemos. A ver qué hago. Bye bye. Vale. Ya tengo el pasaje para Amsterdam Centro. Así que vamos a ver. Intentar disfrutar un poquito de Amsterdam y luego veremos. Ya tenemos el ticket aquí. Y en 6 horitas volveremos. Veremos a ver qué nos da tiempo a ver. Acá estamos más tranquilos, estamos más cerca. Así que bueno, veremos. Bueno, ya estamos en Ámsterdam, centro. Los canales. Y como es costumbre, tiene que estar o nublado o lloviendo, si no, no estamos en un lugar. Así que bueno, intentaremos disfrutarlo lo mejor posible. Creo que esto es uno de los canales más famosos. En todos estos botes vive gente. Son como departamentos. ¿Qué es la ciudad de los canales y las bicicletas? Es totalmente literal. Nos encontramos justo enfrente de la casa de la famosa Ana Frank. Vamos para la parada de autobuses. Muchísimo frío, pero valió la pena. ¿Qué tal, gente? Ya estamos en el aeropuerto de Ámsterdam, a la espera del avión. Quedan 2 horitas más para embarcar, unas 4 horas más de viaje. Y terminamos el periplo de 44 horas de viaje. Bueno, gente, les voy a dar un par de consejitos que aprendí en esto. Cuando tengan escalas de más de 5 horas, piénsenselo bien en salir del aeropuerto, salvo que sea algo muy cerca y que les merezca mucho la pena. Ustedes tengan en cuenta 2 cosas. Entre que llega el avión, aterriza el avión y salen del aeropuerto, pasan unos 25 minutos, 20-25 minutos. A eso hay que sumarle que cuando entran tienen que tener en cuenta que hay controles más complicados que otros. A veces te lleva media hora, a veces te puede llevar 2 horas. Tengan mucho en cuenta eso. Y después las distancias. Planifiquen quién quiere ver, pero también planifiquen el tiempo que les va a tardar. O por ejemplo, yo en Atlanta quería ir al acuario. Para el acuario me tuve que tomar un autobús que me cambiaba de terminal, que tardaba 15 minutos. Después un tren, que tardaba unos 30 minutos, así que ya tenía 1 hora y media de ida y vuelta. Entonces no me dio tiempo a hacer otra cosa, que tenía la fábrica de Coca-Cola enfrente, que lo podía haber hecho en 1 horita y pico, pero iba con el horario muy justo. Eso también calcúlenlo, los tiempos. Por ejemplo, en Ámsterdam yo no pude ir al museo de Bangkok porque me quedaba muy lejos. Entonces tenés que ver, hacer planes A, plan B, plan C y adaptarse al plan que se puede. No se puede hacer todo, y menos en 4 o 5 horas. ¿Vale? Así que calculen eso, controlen los tiempos
Obvio, si van en taxi y todo eso, va a ser todo mucho más rápido, pero mucho más costoso. Ya eso queda al gusto de cada uno, pero cuídense eso. Tanto los tiempos que tarden en llegar, porque son unos tiempos que van a tardar en venir, los tiempos más o menos de aduana. Algunas aduanas van rápido, algunas van muy lentas, muy complicadas. Y la distancia que van a estar en cada lugar. Si van a entrar a un museo, como yo fui al acuario, no van a estar 20 minutos, te quedas 2 horas como mínimo. A eso voy, quería ir al museo de Ana Frank. Hay que sacarlo con tiempo, porque cuando fui ya no había cupo. Eso también mírenlo. El del Museo de Bangkok me quedaba demasiado lejos, que tampoco me valía la pena. Entonces, esos detallitos tienen que ir viéndolos si van a tener una escala grande. Y yo escala grande me refiero a una escala mayor a 5 horas. Si van a tener una escala de 5 horas, están muy ajustados. Y si tienen más de 5, dependiendo de la cantidad de horas, calculen eso. Y vayan viendo qué les apetece ver y a raíz de ahí van viendo, van quitando. Hagan 2, 3 cosas que les apetezca ver y después, bueno, a esto no llegamos. O esto no nos dio tiempo, o esto es muy caro. Pero calcúlenlo a eso, ¿vale? Bueno, en un ratito ya nos vemos arriba del avión. Y terminamos la segunda escala. Y ya partimos para casa. Cuídense, gente. Ya embarcamos. Nos queda solo el... Déjenme marcar toda la gente, calculemos media horita y ya las 4 horas de viaje. Y terminamos las 44 horas. Cuídense. Vamos. Bueno, gente, ya estamos aquí a la espera del equipaje. Hemos terminado 43 horas de vuelo. Ustedes ya me dirán si vale la pena, no vale la pena, cómo lo harían, que sería interesante. Pero bueno, lo importante es que se terminó. Una cara de sueño que me muero. Pero poquito más. Un abrazo fuerte, gracias por acompañarme. Y hasta el próximo juego. O video. O lo que venga. Cuídense mucho.